Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en un lugar muy especial. Una ciudad donde la historia parece que se niega a quedarse quieta, a permanecer enterrada. Sí, vamos a hablar de los fantasmas de Caracas. Y es que esta frase lo resume todo, ¿verdad? Caracas es una ciudad de historias y leyendas. No estamos hablando solo de una capital, sino de un archivo viviente, un lugar donde el folclore respira en cada esquina. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué secretos guardan sus calles cuando cae la noche? Pues eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a hacer una especie de recorrido fantasmal por las leyendas que acechan la capital de Venezuela, desde la época colonial hasta hoy. Y empezamos, cómo no, en el corazón de la vieja Caracas. Nuestra primera parada nos lleva a esas calles empedradas, a menudo cubiertas de neblina, el lugar perfecto, la cuna de los fantasmas más terroríficos de la ciudad. Y el primero que nos sale al paso es una leyenda que de verdad aterrorizaba a los primeros habitantes. Hablamos de el carretón del diablo. A ver, todos estos elementos es que son terroríficos, sobre todo si nos ponemos en la piel de la gente de la época colonial. Hay que pensar en el contexto. Calles sin ninguna luz, un fervor religioso que lo impregnaba todo y, claro, un miedo constante a lo desconocido. Imaginen el panorama. Un silencio total en la noche y de repente, ¡pam!, el ruido de cadenas que se arrastran, el chirrido de unas ruedas que encima sacan chispas del suelo, es que es una visión directamente infernal. Pero el carretón no estaba solo, ¿eh? Vamos con otro fantasma de la vieja Caracas. Un personaje que era, bueno, un auténtico embaucador demoníaco, que según cuentan esperaba a sus víctimas muy cerca de la catedral. Y la forma en que actuaba es una trampa perfecta, ¿no? Estos 4 pasos lo describen genial. Todo empezaba con una simple petición, casi inofensiva. Por eso existía esa advertencia tan clara que pasaba de padres a hijos. No le des fuego al cigarro del enano. Un gesto de cortesía, algo que cualquiera haría sin pensar, se convertía de repente en una trampa mortal. Era literalmente un encuentro cara a cara con el mal. Y justo en ese momento de terror absoluto, cuando la víctima está paralizada, el demonio gigante soltaba estas palabras. Gracias por el fuego, muchacho. Dime, ¿te gustaría ir conmigo a un lugar donde sí hay fuego de verdad? Uf, escalofriante. Lógicamente, después de eso, la gente salía huyendo despavorida. Bueno, dejamos ahora el casco antiguo y subimos. Nos vamos a las montañas que vigilan Caracas, el Ávila. Porque ahí arriba hay una leyenda del siglo XIX que es increíble, porque difumina por completo la línea entre lo que fue real y lo que es puro folclore. Hablamos del doctor Gottfried Knoche. Y su historia es alucinante, de verdad, porque por un lado tenemos al hombre, un médico alemán respetado, y por otro a la leyenda, una especie de Frankenstein venezolano. Era un científico, un humanitario, que para la gente de la zona acabó convirtiéndose en una especie de brujo o hechicero. Y es que el tipo existió de verdad. Esta cronología nos pone los pies en la tierra. Vemos todo su recorrido, desde que nace en Alemania hasta que muere en su finca en Venezuela. Y ojo, es súper importante destacar su papel durante la epidemia de cólera de 1854. Aquello fue una plaga terrible que diezmó a la población y él estuvo ahí en primera línea. Salvó muchísimas vidas, lo que hace que el giro que tomó su historia después sea todavía más, más extraño y macabro. Entonces, ¿cuál era su secreto? Pues aquí está la clave. El tipo desarrolló una fórmula de momificación que era revolucionaria para la época. Consistía en un líquido secreto que se inyectaba por la arteria carótida. Y lo increíble es que conseguía preservar el cuerpo sin tener que quitarle los órganos. O sea, paraba la descomposición desde dentro, dejando los cuerpos intactos. Y claro, empezó a probarlo. Su primer, sujeto de pruebas fue un soldado llamado José Pérez. Y lo que hizo con él es de película. Lo momificó, le puso su uniforme y lo colocó de pie, como un guardián, en la entrada de su casa. Durante décadas. Imagínense la escena para cualquiera que se acercase por allí. Pero no se detuvo con Pérez, que va. La obsesión de Knoch por vencer a la muerte era total. Llegó a momificar a sus perros, a su propia hija, a su yerno, y al final se momificó a sí mismo. Dejó instrucciones súper precisas para que su enfermera le inyectara el suero justo después de morir. Vale, y ahora cambiamos de tercio por completo. Damos un salto enorme en el tiempo y en el espacio. Dejamos ese laboratorio de montaña del siglo XIX y nos vamos a meter bajo tierra, al submundo moderno de la ciudad, al metro de Caracas. Porque sí, el metro también tiene sus fantasmas. Y el más famoso de todos, sin duda, es el de la novia. La historia cuenta que era una chica a la que dejaron plantada en el altar y desesperada se arrojó a las vías del metro. Esto en los años 90. Y lo que le da un toque, no sé, más real, más moderno a esta leyenda es este tipo de testimonios de los propios guardias de seguridad. Lo que cuentan es que vieron en los monitores una imagen fantasmal, una mujer con un velo blanco que levitaba hacia el andén
y luego, sin más, desaparecía. Ya no es un cuento de la abuela, ¿eh? Es algo que supuestamente quedó registrado por la tecnología. Pero la novia no es la única, ni mucho menos. En la estación de Chacaito hablan de una niña sin rostro ni piernas. En Plaza Venezuela de un anciano sin ojos que se sube al tren ni se desvanece. Y hay más historias en otras estaciones. Lo alucinante es ver cómo el folclore no es algo antiguo, no es una reliquia. Se adapta. Prospera incluso en sitios tan modernos y luminosos como el metro. Convierte un viaje cualquiera, la rutina diaria, en un posible encuentro con lo paranormal. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Qué conecta un carretón fantasmal de la época colonial con un espectro que se pasea por el metro en pleno siglo XX o XXI? Pues la conexión es la propia ciudad. Todas estas leyendas son, en el fondo, la esencia palpitante de Caracas. No son solo cuentos de miedo, para nada. Son una parte viva de su herencia cultural, un reflejo de su historia, de sus miedos, de su alma, a través de los siglos. Y al final todo esto nos lleva a pensar, ¿no? A pensar en esas otras historias, esas leyendas que recorren las calles de cada ciudad y que le dan ese carácter tan suyo, tan único y a veces tan inquietante.